¿Va a haber algún seminario que dicte la cátedra en el verano? Yo iba a preguntar eso también. Se quedó sin señal, ¿no, Marcelo? Sí, se le cortó a Marcelo, me estaba compartiendo. Ahí justo se me volvió. Ahí se me había cortado, perdón. Fui a mirar el módem. Bueno, si se me corta tengo que salir y conectar el celular. ¿Apago la grabación, Mariana? ¿Lo que me querés preguntar? No, no necesariamente. Si la cátedra iba a dar algún seminario en el verano y cuáles eran las materias que iban a ofrecer el primer cuatrimestre del año que viene. Mucha información esa que no tengo. Esta cátedra, o sea, quien habla, no va a dar nada en el verano porque vamos a tener que descansar y recuperarnos de semejante trajín. Así que hasta el segundo cuatrimestre, no, nosotros no. Lo demás no tengo idea. O sea, hay una programación de materias que ya más o menos estará anunciada, supongo, ¿no? Y vos sabés que eso es medio tradicional, Mariana. Entonces, normalmente los que el año pasado dieron, o este año, perdón, dieron en el primer cuatrimestre, van a volver a dar. No hay cambios, rara vez hay cambios. Esta materia es un cambio, de hecho, esta cátedra norteamericana se daba en los primeros cuatrimestres, pero cuando yo obtuve el concurso la pasé al segundo cuatrimestre porque en el primer cuatrimestre doy otra materia. Pero eso no suele suceder, de modo que si vos mirás lo que se dio este año en el primer cuatrimestre, el 99% se va a volver a dar en el primer cuatrimestre del año que viene. ¿Y en el primero vas a dar alemana? Claro, yo estoy en otra cátedra, claro, yo hago eso, pero después, bueno, cada uno se arregla, no sé. En todo caso, la duda ahora está surgiendo acerca de qué nivel de presencialidad o virtualidad va a haber. Entiendo que hay discusiones que van por ahí. Pero podés fijarte qué se dio este año y entonces sabés que el año que viene se va a volver a dar las mismas materias. No se suele hacer cambios de cuatrimestre, porque si no se descompagina mucho el armado de la carrera. Marcelo, ¿tenés idea cuándo se va a terminar de definir eso? Así empecé la clase hoy diciendo, che, no me hagan preguntas que no tengo ni idea y me preguntan a mí. No tengo idea. Perdón, La verdad Marcelo, que no. perdí 2 minutos No, subidos. no. Ustedes están tan incomunicados como yo y creen que yo estoy muy informado porque yo debo estar informado. No tengo ni idea de esas tratativas. No. Entiendo que cada facultad es muy autónoma en la UBA, ¿vieron? Entonces, yo trabajo en otra facultad, pero lo que pasa en otra facultad no rebota en esta, así que no sé. No tengo idea. Veremos qué pasa. Y por otro lado, pienso que muchas de las cosas que se deciden ahora están atadas con hilo porque si la variante Delta estalla, todo va a dar un paso atrás, ¿no? Así que supongo que por eso mucha gente no quiere tomar decisiones, porque todo es como anuncias algo, después no lo podés sostener. En fin, complicado. Bueno, perdón, pero no tengo muchas No, informaciones. Marcelo, no depende de vos. No, Si nada de supieras el futuro, estarías no rebosando dinero. estaría en el hipódromo, Sí, bueno, por ejemplo, unas siglas leyendo a Faulkner toda la tarde, Guapo, no sé. tras haber pasado por el hipódromo. Sí, Sí. puede ser. Bien. Bueno, hablamos un rato, el rato que nos queda, ya será lo último de este curso, de Octavia Butler, ¿sí? Para eso le pedí, molestamos a Melissa, a quien agradezco, que se dedica a investigar a la Butler en particular y el movimiento dentro del que ha sido encuadrado Octavia, ¿no? El así llamado afrofuturismo. Ahora vamos a charlar un ratito acerca de qué diablos significa esto. Así que aquí se las presento, ¿sí? Californiana ella. Sospecho que muchos de ustedes es la primera vez que oyen hablar de ella y ciertamente no es una autora demasiado conocida. ¿Cuántos libros hay traducidos de ella, Melissa, al castellano? ¿3, 4? Hasta el momento unos 3, Las más o menos, dos novelas. y que se consiguen acá. Este año se vino a la Argentina la antología traducida y desde el año pasado se consigue también una novela de ella, Parábola del Sembrador, pero en realidad traducidos debe haber 3, me parece. Okay. 2 novelas más o menos y la antología de La y antología una es. novela gráfica que La antología es claro. ¿no? La de Hija de Sangre.
Claro. Ok. En un esfuerzo de producción hemos pirateado y puesto ahí en el campus. Bien. Bueno, sí, estará llegando, yo creo y confío, en los próximos años. Hay autores que se van demorando y tienen que hacer pie un poco en el mercado, ¿no? Bueno, afrofuturismo. Aquí medio que me cebo un mate y te tiro la pelota, Melissa, porque creo que la primera o segunda vez que hablamos de esto. Así que simplemente lo que anoté es un poco algunos datos básicos, ¿no? De qué es el afrofuturismo. El concepto aparece en el 94, lo inventa Mark Derry, entiendo, en Black to the Future, en ese artículo, ¿no? En esas entrevistas. Sí, así es. Es un poco como pasa con la etiqueta de ciencia ficción que se crea a posteriori, ¿no? Y, por ejemplo, en los años 20 más o menos, lo crea Gernsback y empieza a hablar un poco de otros autores que habían escrito antes ciencia ficción, pero que no se llamaban a sí mismos, como pasó con Julio Verne, por ejemplo, o Wells. Y ahí Mark Terry un poco recupera autores que habían trabajado con la ciencia ficción, que eran negros, no de raíces afro, y que habían sido un poco olvidados. Y, por ejemplo, habla de algunos autores que incluso habían escrito sobre el futuro o que usaban algunas convenciones del género a fines del siglo XIX, ¿no? Entonces un poco se va bastante para atrás y va recuperando estos autores, entre ellos está Octavia Butler. No es la única que trabaja con ciencia ficción, sí, contemporánea a ella, hay otros ahí como vos estuviste nombrando, ¿no? A Delaney, por ejemplo, Jamal Reed, Octavia Butler, y después hubo otras Sí, mujeres que también aparecen en el... entiendo que hay muchos más. Yo elegí, bueno, a los 2 o 3 con los que vos solés mencionar cuando exponés estos temas y, bueno, y también a Nalo Hopkinson, porque al ser mujer y también negra, como otro exponente, para no poner otros 20, porque si no la lista sería infinita. Lo que Derry dice ahí en ese artículo, en esa entrevista, que se consigue fácilmente, si a alguien le interesa mucho esto, la subo al campus o se la mando por mail, como quieran. Es mitad un artículo, es mitad una entrevista, es un producto medio raro, ¿no? Que sale una revista en la cual este intelectual periodista expone un poco una consideración de él acerca de la sorpresa que les causa el hecho de que él dice algo así como que la ciencia ficción sería un nicho literario muy propicio para que los afroamericanos se incorporen porque reconoce que hay como unos vínculos, una cierta empatía, ¿no? O él dice que habría una cierta empatía entre los temas y los recursos de la ciencia ficción y la experiencia de la negritud o de la afroamericanidad, ¿no? No sé hasta qué punto te parece que ese diagnóstico es tan correcto, ¿no? Sí, en realidad él ahí lo que está haciendo es comparando un poco temas recurrentes en la ciencia ficción, por ejemplo, la cuestión del alien o del viaje hacia otro mundo, otro espacio, otra galaxia, y un poco lo compara con la historia de los justamente afrodescendientes, ¿no? Que habían sido arrancados de su tierra natal y habían sido llevados en barcos como si fueran naves espaciales hacia otro mundo, que era el nuevo mundo, ¿no? A los Estados Unidos, por ejemplo. Me parece que está bueno como metáfora igualmente. Sí, quizás no, obviamente no encaja de todo, pero sí para pensarlo como metáfora, esta cuestión del viaje, por ejemplo, o del alien, y esa experiencia del negro en otro lugar donde quizás es considerado un diferente, ¿no? Y no solamente Martel, y bueno, después otra vez otros autores también retoman esta cuestión. Después si quieres lo comentamos. Sí, mencionás ahí en algún escrito tuyo el intelectual británico, es medio un performer, no me acuerdo el nombre, Quodo, no me acuerdo el nombre, ¿no? Sí, no sé cómo se pronuncia. Boeschum, le digo yo. Sí. Muy raro el nombre. Pero sí, es más que nada musicólogo. Claro. Y él habla un poco más que nada de músicos, pero también justamente retoma esta cuestión de la historia afro, más allá de afro en la diáspora, por ejemplo. O sea, el diagnóstico de Derry en realidad es que había un nicho bastante idóneo o propicio para los escritores afroamericanos, que es el de la ciencia ficción, porque ya tenía como preconstruidos, ¿no? Ciertos tópicos y ciertas estructuras narrativas en algunos subgéneros de la ciencia ficción, ¿no? Como la space opera, ¿no? Las batallas galácticas, el secuestro de una población de un planeta para llevarla a otro planeta, el tema de
los monstruos, ¿no? Los aliens que están conviviendo, la convivencia de razas, ¿no? Esto son temas muy comunes de la ciencia ficción, y Derry dice que le causa cierto asombro que no haya más escritores afroamericanos que cultiven ese género. Esa es la idea, y que al mismo tiempo la ciencia ficción como tal es una jaula dorada, ¿no? Porque es un nicho que peyorativamente los demás dicen, nada, ciencia ficción, pero por otro lado se vende bien. Entonces también ahí, en esa especie de incomodidad, ¿no? De condición híbrida, que la alta cultura no te reconoce, pero que te permite vivir y tener una existencia, eh, los negros podrían, digamos, no sé, es una idea de él, ¿no? Alojarse allí. Claro, también creo que lo trae un poco a colación porque está discutiendo con algunos críticos de la época o escritores que también decían que los, por ejemplo, afroestadounidenses no leían ciencia ficción o no escribían ciencia ficción. Y un poco hace este recorrido también para mostrar que realmente sí, ¿no? Que quizás no habían llegado a los grandes medios o no habían sido tan populares como otros autores, pero que realmente estaban ahí. Ujú. Claro, de hecho, en la entrevista él le pregunta, no sé a quién es que le pregunta, a Delaney, supongo, y Delaney le dice, en realidad, Derry le pregunta si por qué no hay tantos negros hoy, y el otro le dice, no, en realidad hay cada vez más. ¿Y cómo lo sabe? Le dice él, porque voy a las convenciones de ciencia ficción y cada vez veo más gente negra, ¿no? Es una constatación em- empírica. Pero bueno, esa vincula... Dos cosas te quiero preguntar. Futurismo, o sea, afrofuturismo, suena bien. Y bueno, el prefijo afro no podemos negar, él está tratando de crear una categoría para afroamericanos. Ahora, futurismo, ¿no es de alguna manera también encapsular la propuesta de estos autores, que en realidad más que hablar del futuro están hablando del pasado? O sea, no es quedarse con una especie de sector frívolo de la ciencia ficción, el que hace space opera, el que hace futurología, cuando en realidad estos autores lo que están hablando es más de el pasado histórico, ¿no? De los orígenes. O sea, la pregunta es, Sí, ¿afrofuturismo es un concepto inventado porque suena bien o hay una propensión, por lo menos en la Butler, al futuro, que no me parece que la haya? sí, a ver, yo había arrancado por lo menos la descripción siendo como una paladina de este término, pero en realidad después me fui dando cuenta de que en realidad, y no funcionaba, al menos con las obras de Octavia Butler, por ejemplo, sobre todo en el cuento, por ejemplo, de hoy, ¿no? Claro. Y en otras novelas que tiene, en otros relatos, no hay tanto una formulación de otros futuros, o si la hay es apenas hacia el final, por ejemplo, en este cuento. Y realmente no encaja muy bien en la etiqueta, ¿no? Si pensamos en afrofuturismo como esta cuestión de retomar cuestiones del pasado, pero siempre pensando en un futuro o en la elaboración de otro futuro alternativo, y siempre los relatos de Butler por lo menos quedan cortados, son truncos esa cuestión. O sea, Creo que tiene mucho de etiqueta comercial, ¿no? Pero digo, también entiendo lo que está haciendo. Sí. no, que digo, suena bien, pero por ahí también se podía hablar de afro sci-fi. Sí, De- creo que en un momento vos también me habías comentado eso, ¿no? También a veces pienso, bueno, ¿por qué también encasillarlo en la cuestión de afro, ¿no? Con esta palabra adelante. Pero entiendo esta cuestión Sí, de te iba a decir lo querer mismo. saltar. Te iba a decir lo mismo que vos, Luciana. La verdad es que empiece con afro ya es decadente. Bueno, pero está tratando de crear una etiqueta que tiene una marca étnica. Él está tratando de reconocer cómo una etnia minoritaria, Manon Tropo, se integra al mercado literario. Entonces, el prefijo afro viene por ahí. Él no está valorando esta literatura, Cuba literatura, sino que la está valorando porque es literatura producida por afroamericanos o con figuración de personajes negros, ¿no? Las dos cosas, creo que mucho más lo primero que lo segundo. En ese sentido, es una etiqueta extraliteraria, está creada desde la sociología y desde la demografía para reconocer una zona de producción. ¿Mm? A mí me parece una etiqueta un poco fascista, porque con ese criterio hagamos literatura de gays, literaturas
Pero si en Norteamérica eso es de diabéticos, no entiendo qué quiere decir afrofuturismo, ni qué quiere decir literatura afro, como si los negros no escribieran, no leyesen y no produjesen. Bueno, en las marcas de reconocimiento a veces se da esta idea un poco ambigua. Hemos hablado alguna vez sobre estos temas, no mucho, porque nuestra relación con Melissa es puramente virtual y pandémica, pero hemos hablado, ¿no?, de cómo esa creación de etiquetas trata de ser exaltativa, pero a veces resulta un poco coercitiva en el sentido de que denigra, casi que empequeñece, como diciendo, bueno, no valoro lo que ustedes hacen por lo que ustedes hacen, sino porque ustedes son mujeres o negros o lo que sea. Lo que hay que Ellos entender. mismos lo llaman discriminación positiva, o sea, es Exactamente, un bueno, absurdo. es una sociedad en la que es muy importante que el contribuyente esté reconocido en todos lados y por lo tanto tiene que estar reconocido en los programas de estudios literarios, en los tratamientos de los temas culturales, en los medios, en la política, ¿no?, con sus representantes, etcétera. Muchos políticos en Estados Unidos hacen campaña diciendo yo soy de la tribu Laguna Pueblo, vóteme, no sé, senador por Arizona, fulano, porque es descendiente de los pueblos, de los indios pueblos, por dar un ejemplo, ¿no? O los Seminola en Florida, ponele. Entonces, y bueno, hay una explicitación, pertenezco a una minoría y esta minoría se tiene que hacer oír. Esto en las últimas décadas en Estados Unidos, producto del movimiento de los derechos civiles y de todas las protestas de ello, se ha puesto muy de moda, ¿no?, la creación de etiquetas que tienen más que ver con los estudios literarios, con los estudios culturales, con algo que es extra literario, extra poético en todo caso. Y no es tan frecuente en Argentina, entiendo, pero existe. ¿Qué opinás vos, Melissa, de estas etiquetas? Te paso la pelota, yo tomo un mate, si me lavo las manos. No, creo que sí entiendo lo que dice Mariana, no leía tu nombre. Un poco es contraproducente porque terminás encasillando al autor en estas etiquetas y probablemente hacen que cuando uno lee, uno trata de buscar que se cumpla eso y nada más. En el caso de Butler, por ejemplo, yo puedo hablar por ella porque muchos de otros autores no conozco, pero en el caso al menos de afrofuturismo y Butler, ella en varias entrevistas que le hacen muchas veces lo niega, ¿no? Dice, no, yo no entiendo por qué leen ciencia ficción en mis historias, o esto de afrofuturismo, por ejemplo, ella nunca lo toma o lo nombra. Pero entiendo esta cuestión que decía Marcelo recién, que también Mark Derry está tratando de crear un nicho o de crear un espacio dentro de la ciencia ficción donde quizás estaban tan representados o a veces no llegaban al público. Creo que va por ese lado. Claro, se crea una etiqueta para decir existe, ¿no? Acá es una minoría, pero es un grupo, hay más de uno, no es un individuo aislado, entonces existe, le vamos a poner un nombre, hay que reconocerlo. Bueno, con todo lo malo y lo bueno que eso tiene. Para que exista le tenés que poner una etiqueta, es suponer que el nombre de las cosas hace las cosas. Y es la creación de un colectivo, digamos, como existe lo Afro-American, existe la creación de etiquetas a partir de ahí. Sí, esto se hace todo el tiempo porque ha habido mucha discusión, ya hemos hablado varias veces, ¿no?, en estas clases de los problemas actuales de la epistemología literaria norteamericana. Está hackeada por todas las discusiones políticas, sociales, económicas, raciales, etcétera. Entonces hay un continuo diálogo y algunos lo pueden leer como muy creativo y otros lo pueden leer como muy peyorativo. Los que gustan detectar valores intrínsecos en el hecho literario miran con mucha desconfianza, ¿no? Esta especie de retícula donde la literatura es gay, mujer, chicano, negro, indio. Bueno, no es literatura, o sea, finalmente entonces, ¿cuál es el acto valorativo? Entonces no es que sea buena literatura, sino que simplemente es literatura producida por. Y al mismo tiempo que, como digo, es un gesto exaltativo de reconocimiento, también puede tener un elemento un poco peyorativo en el sentido de decir, si no te pongo acá, no te leo. O sea, porque esto que producen en realidad lo interesante es qué persona lo produce, ¿no? A qué colectivo responde y no lo que produce en sí. Cuando en el siglo XX la teoría literaria fue en busca de la literaturalidad. Incluso en Estados Unidos fue muy importante, lo llamó la nueva crítica, ¿no?, que justamente está en sintonía con el formalismo ruso, en el sentido de decir, hay que buscar en los textos la clave poética, la creatividad, la originalidad, ese je ne sais quoi que hace a la literatura, ¿no? Y no importa quién hizo el texto, sino el texto, ¿sí?
Bueno, eso también tiene mucho que ver con los modelos epistemológicos con los que uno se formó. Si uno se formó en el estructuralismo, en el postestructuralismo, va a buscar ciertas cosas y va a ver sospechosamente otras movidas epistemológicas, qué sé yo. Creo que lo aconsejable, como siempre, es mantener la ecuanimidad, no ser muy fanático ni con una cosa ni con otra, y reconocer que hay necesidades del momento, necesidades laborales, cuestiones epistemológicas, ¿no? Y un continuo reposicionamiento frente a cuál es el valor literario, en qué consiste la literatura, ¿no? Que es un concepto que se va redefiniendo con cada generación, ¿sí? Pero bueno, para no estancarnos en esto, que es una discusión infinita, se la trasladamos, Melissa y yo se la trasladamos a todos ustedes, ustedes hagan con ella lo que quieren. Bueno, lo que marqué aquí yo más o menos creo que resume un poco esta idea que trata allí de Rojarder, y ahí me decían en un chat que suba el artículo, así que después lo subo. Él propone allí que habría, supuestamente, según él, vínculos profundos entre la cultura negra afroamericana y lo que, por ejemplo, es la especulación extraplanetaria, interracial, apocalíptica, etcétera, ¿no? Por eso se llevarían bien, en principio, la ciencia ficción y los afroamericanos. Entonces, ¿por qué no hay más lectores negros y más escritores negros de este subgénero? Que a la vez este subgénero es como una especie de el negro de la literatura, en el sentido de que sobrevive, subsiste, pero mirado con una especie de desprecio por los géneros consagrados, ¿no? También Derry hace esta relación, no solo en cuanto a contenido, sino en cuanto a función cultural de la etiqueta ciencia ficción. La etiqueta ciencia ficción, por otro lado, en los 80, en los 90, había entrado en decadencia, ¿sí? La muerte de los grandes maestros y la retransformación de la ciencia ficción a través de la nueva ola y luego la aparición ya en los 90 del cyberpunk, pusieron en jaque la idea misma de ciencia ficción. Hoy cuando hablamos de ciencia ficción tenemos que, creo yo, que hay que albergar a todas esas subexpresiones de la ciencia ficción, como por ejemplo el cyberpunk, la gaslight fantasy, todas esas nuevas formas que fueron surgiendo, ¿no? Dado el agotamiento de otras expresiones de la ciencia ficción. Bueno, y la ilustración, para serles sincero, la tomé del sitio Wikipedia en el que define afrofuturismo. Así de falto de ilustraciones estaba. Pero bueno, hablemos un poquito del relato que nos ocupa hoy, que como bien dice Melissa, difícilmente entraría en muchas de estas cosas de las que estamos hablando, ¿no? A mí me interesa porque es un relato muy violento y posapocalíptico, pero es verdad que no responde mucho a la idea del afrofuturismo, ¿no? Salió publicado en esta revista y está anunciado, ¿no? Speech Sounds de Octavia Butler. Esto fue a fines del 83. Pocos meses después le dieron el premio Hugo, se llama así en homenaje a Hugo Gernsback, que acaba de mencionar Melissa también, así llamado padre de la ciencia ficción, como mejor relato del año, ¿no? Y luego apareció en un par de compilaciones. Esta es la compilación que hemos puesto en el campus y de la que ustedes pueden extraer esa traducción, que es española, creo, ¿no? Después hay otra traducción en edición bilingüe que es de una colega de La Plata, y aprovecho para agradecerle a los colegas de La Plata que nos facilitaron esa traducción y además la traducción del artículo de Homer Troy y el artículo de la propia Lozano, ¿no? De La Plata, ¿sí? No sé si me están escuchando y viendo porque ahí me dice que perdí conexión. ¿Se me ve y se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, a mí me parece un cartel Poor Connection. Bueno, a ver, algunas cuestiones que anoté. En primer lugar, Melissa, esto que dije de una manera muy general, estamos de acuerdo en que el cuento no es el afrofuturismo, más o menos. Sí, se trabó al final. Sí. No, te preguntaba si estamos de acuerdo en que, más allá de la etiqueta afrofuturista, este cuento, ¿por qué sería afrofuturista? ¿Por qué habla de un futuro distópico y por qué está escrito por una afroamericana? Claro, yo realmente ayer estuve leyendo este cuento un poco y en sí, realmente sería afrofuturista más que nada porque está escrita por una mujer negra, ¿no? Siguiendo un poco la etiqueta Sí. de Mark Derry. De todos Ahora, modos, sí,
de todos modos, pensando un poco en la cuestión, bueno, ¿habría algo afro acá? ¿Habría algo que tiene que ver con la historia? ¿Se retoma algún motivo, no sé, por ejemplo, de la tradición literaria afro? Y sí aparece la cuestión del rol de la palabra, de la cuestión de la escritura, del habla, que está presente, por ejemplo, en las Slaves Narratives. No sé si este año leyeron algo, creo que no, me parece que no, ¿no? Este año era un programa apropiado porque era el eje de la violencia, pero trabajamos la historia de una cautiva que cayó cautiva de los así llamados indios, y no tanto las historias de los que se tomaban el tren de la medianoche y escapaban del sur hacia el norte o hacia Canadá y generaron toda esa linda tradición, sobre todo Frederick Douglass, ¿no? De la narración de esclavos liberados que se alfabetizaban y lograban contar su historia, y muchos de ellos terminaron siendo intelectuales, escritores, daban conferencias, etc., ¿no? Lo que te iba a preguntar algo más subjetivo, Melissa, es, en esa compilación, dado que en el campus está la compilación, no sé si alguien para hoy, dado que todos están haciendo la monografía, quizás nadie leyó este relato, ojalá lo lean luego, porque es un relato intenso, muy bueno, pero ¿cuál es el que te parece más, a ver, es una pregunta un poco subjetiva, insisto, ¿cuál sería el más ilustrativo? No sé, ¿cuál es el que más te gusta o qué es lo que más recomendaría vos que lea un lector para entender a Octavia Butler de esa? De la antología, particularmente hay varios que están buenos. Me gusta mucho, que es un poco el relato más famoso de ella, Hija de Sangre. Claro, Por la traducción en español lo trajo como Hija de Sangre, en castellano Patricia Lozano lo trajo como Hijo de Sangre. Ese cuento es muy bueno, y ahí sí se ve un poco esta cuestión de cómo se retoma el tema de la esclavitud en otro espacio, ¿no? Y este encuentro con el otro, con el alien, en otro mundo. Y también está La tarde, la mañana y la noche, que también retoma algunas cuestiones de la experiencia de los afroestadounidenses, como la segregación, por ejemplo, racial. Después hay algunos que son medio berretas, tengo que admitir. ¿Que son que qué? son bastante mal. Que son medio berretas. Ah, bien. Es el Hay una famoso escritora que en esos afrofuturismo cuentos que berreta. están buenos. Sí. Esos serían como los más lindos, por lo menos, o al menos en los que se ve por lo menos algo del afrofuturismo. Lo que tiene bueno esa compilación, te quería decir, ahora lo recuerdo, es que hay un par de ensayitos de ella, y mucha gente que se acerca a ella al verla, porque es una escritora afroamericana y le venden el afrofuturismo, entonces uno piensa que va a haber una conciencia militante, ¿no? Que va a haber todo un discurso que a veces Delaney lo tiene, pero ella, y en esos ensayos en realidad lo que ella dice es cómo hacer pie en el mercado literario, que hay que mandar muchos textos para que te publiquen alguno, cuánto le pagaron por uno y a qué revista le vendió. En realidad la preocupación es más bien por subsistir económicamente y transformarse en un profesional de la literatura y que te acepte el mercado, y no tanto, ¿no? Asimilarse. No digo que no tenga esas ideas, por supuesto que las tiene, pero en esa compilación, el retrato que tenemos de ella, si no vemos la foto, podemos pensar que en realidad es una escritora, no sé, de Boston, que empezó a publicar para ganar plata y que se hizo más o menos conocida, ¿no? Porque está esa idea muy mercantil, por así decirlo, muy profesional, ¿no? Cierto, tiene justo dos ensayos que están al final del libro, donde cuenta, bueno, cómo era difícil para ella publicar, por ejemplo, y todo el tiempo se la muestra como deseada por que sus libros sean leídos. Y tiene otro texto donde da consejos de escritura, y bueno, el consejo es como nunca pares de escribir. Sí, es verdad, es bastante desesperada. Pero bueno, pensemos que acaba de vivir también de la escritura, ¿no? Sí, sí, sí. Y también, por ejemplo, se la ve bastante por de sus cuentos, de cómo van a ser leídos. Al menos cada uno de los cuentos se dedica al final algunas palabras sobre, bueno, por qué lo escribió, cómo surgió la idea. Y se le ve bastante preocupado por la recepción. Sí, es verdad. Ahora, justamente de Bloodchild, del primero, ella ya enterada de que todos lo veían como una fábula del parasitismo que los blancos hacen de los negros, salen en contra de esa lectura, ¿no? Propone que en realidad no, y cuenta la anécdota del gusano ese del Amazonas, que le daba asco porque se te mete y te infecta, te chupa todo. Sí.
digo, casi creando una clave de recepción a la inversa, como pidiendo, por favor, no me lean como una escritora negra que habla de la negritud, léanme como una escritora. Claro, sí, de hecho ahí en el epílogo de ese cuento lo da vuelta, termina diciendo que en realidad no es una historia de la esclavitud, sino que es una historia de amor. De amor, claro. Totalmente distinto a lo que se habían hecho. Sí. Perverso el amor, pero bueno. Bien, bueno, hablemos un poquito del relato en sí, típico relato posapocalíptico. Antes hablábamos un poco de que esto también fue una moda, ¿no? Cierto, fin del siglo XX, comienzo del siglo XXI, tiene mucho que ver con que coincidieron casi, se sobrelaparon, por un lado, el fin del comunismo como una verdadera potencia, no digo que haya terminado, por supuesto, pero de su versión más poderosa, el socialismo existente de la Unión Soviética. Y pocos años después vino nada menos que no solo un fin de siglo, sino un fin de milenio, ¿no? Entonces la superposición de ambos fenómenos obturó un poco la conciencia histórica. Esto ha sido muy estudiado por algunos filósofos y especialistas, entonces disparó toda una serie de reflexiones acerca de el estado de la época, el paso del tiempo, el supuesto mito del progreso, etc. Entonces se puso muy de moda la reflexión apocalíptica, ¿no? Se obturó la posibilidad de soñar con el futuro. Y no se puede soñar futuro, solo se puede soñar destrucción del futuro. El futuro solo es destrucción, no hay utopía, solo hay distopía. Entonces, bueno, este relato es un poco anterior a eso, porque en realidad es de los 80, no es de los 90, pero va muy en esa sintonía. Así que, en principio, vos metete, Melissa, cuando sientas que querés decir algo, porque yo dejo de verte, estoy viendo la lámina, entonces no sé bien, si levantás la mano no la voy a ver, así que interrumpime tranquila. No. Por un lado, speech sound, este es un concepto, ¿no?, de la lingüística anglosajona, ¿sí? Básicamente son estas formas vocálicas con las que luego se van armando las palabras. Piensen, por ejemplo, lo que nosotros denominaríamos un fonema, ¿no? Ese momento preverbal, el hecho de que casi guturalmente el Homo sapiens hace más o menos 100.000 años, y esto se sabe comparando las cavidades maxilares, ¿no? La función fonadora de nuestros antepasados, más o menos, no sé, hace 100.000 años, un poco más, un poco menos, nadie estuvo ahí para saberlo. Nuestros antepasados tenían la capacidad plena de fonar, articular, crear distinciones verdaderamente sonoras, articular un lenguaje, ¿no?, que pudiera tener matices y por lo tanto que pudiera ser rico en significado, que no fueran simplemente cuidado, vení, andate, etcétera, ¿no?, sino como muchos animales parecen tener, que son solo 3 o 4 comunicaciones. Entonces ya en el título está anunciado el problema, ¿no?, que es la regresión del habla, que es la afasia, y que en el fondo es la incomunicación. O sea, el relato se proyecta a un futuro cercano en el que ha habido un virus, y el virus ha provocado formas de regresión cognitiva, de las cuales la más evidente, hay pérdidas de memoria, ¿no? Hay pérdidas alguna pérdida psicomotriz también. Se dice que los que son zurdos tienen ciertas habilidades que los que eran diestros han perdido más, ¿no? Parece que es un virus que ha afectado distintas zonas psicomotrices, etcétera. La gente no recuerda las cosas, pero además la gran mayoría de la humanidad no puede hablar. Todos han quedado así condenados a hacer gestos o a decir cosas que son muy mínimas, ¿no?, como unidades de habla muy mínimas. Con lo cual ya está anunciado en el título, digo, muy obviamente, de qué se trata este futuro apocalíptico, ¿no? Al no haber comunicación, se cae en una especie de barbarie, donde lo que queda es una mímesis de ciertas instituciones. Hay alguien que tiene la ropa de policía, pero ya no hay policía. Hay alguien que maneja un micro, que presta un servicio de colectivo, pero en realidad ya no hay línea de colectivo. Simplemente es alguien que tiene un colectivo y lleva gente para que la gente le pague con especias, ¿sí?, y así después tener algo para comer. En fin, quedó como una especie de caricatura de lo que era la civilización, pero ya no hay civilización. El cronotopo sugestivamente es California, que es de donde era Octavia Butler, ¿no? Y esto me parece interesante porque entre los muchos elementos que tienen, que me parece que tienen cierto valor simbólico, y aportame aquí algo, Melissa, si estoy olvidando, California es uno de ellos, ¿no? California, el lugar del oro, el estado paradisíaco, en este relato se ha vuelto un infierno, pero también un paraíso, en el sentido de que al final del cuento de pronto parece que las nubes se corren, sale el sol, y la protagonista, la heroína, vuelve a ser madre, ¿no? Toma la decisión de hacerse cargo de la continuidad de la especie humana con unos chicos que también hablan. Y dentro de esos símbolos, que California me parece uno de ellos, el auto, ¿no? El auto, un Ford azul,
que es el emblema de la producción norteamericana, del capitalismo, es lo que quedó. Pero además el chiste aquí es que la pareja va a tener sexo en el auto. Un chiste que todos recordarán también en Titanic, ¿no? Que Cameron se cuida muy bien de hacer. La película, quiero decir, ¿no? Esa película es una fábula acerca de cómo el espíritu libre emprendedor norteamericano va a terminar tomando el control del mundo que hasta ese momento estaba en manos del Imperio Británico. Entonces, la chica rígida, casi frígida, ¿no? Que está viajando a Estados Unidos con ese novio todo engominado, termina haciendo el amor, imagino que ustedes deben tener palabras más vulgares para eso, en un auto, ¿no? Hay una linda ironía y muy americana, ¿no? Es decir, el americano desvirga a la chica británica adentro de un auto, ¿no? Porque es lo que es el mito, ¿no? La leyenda americana. Bueno, en este relato pasa algo también de eso. El apellido de ella es significativo y además está muy trabajado dentro del relato, ¿no? El hecho de que se refiere a un cereal, Ra, el centeno, y que es una semilla de vida, ¿no? Es algo que uno puede plantar y que luego crece, a diferencia del hombre con el que ella está, al que ella le pone el nombre de una piedra, ¿no? Es una piedra dura, la obsidiana, una piedra oscura. Y el hecho de que las palabras se transformaron en armas, ¿no? En ese sentido está bien el artículo de Holmgren Troy sobre la pérdida de palabras y cómo Octavia Butler imagina un futuro apocalíptico donde lo peor que ha pasado es que ha quedado una especie de caricatura de la humanidad, ¿no? No sé si estás de acuerdo con eso, Melissa. O sea, acá no hay mucha negritud, ¿no? Sino que es más un problema de la humanidad. Claro. Sí, tiene que ver un poco con esta cuestión de pensar, bueno, al menos Butler en este cuento propone que aquello que nos hace humanos es justamente el lenguaje. Y uno podría pensar, no sé si leyeron el cuento o no, pero la gente trata de comunicarse a veces por lenguaje de señas, por gestos, pero Butler parece decir como que, bueno, eso no es suficiente, ¿no? Y como la cuestión de hablar, de poder comunicarse es aquello que permite formar una comunidad o por lo menos establecer lazos con otros, ¿no? Sí, yo en eso coincido con Holmgren, me parece que es un lindo texto lo que hace ahí. Y cómo esta cuestión de la disolución de la sociedad a causa de esta enfermedad, también se ve en esto que vos nombrabas de cómo en un momento se dice que no existen instituciones, ¿no? Que cada uno sale con su arma, cada uno vive intentando sobrevivir por sí mismo, ¿no? Que es un poco lo que pasa con esta protagonista. Que podríamos pensar que es una sociedad hiperindividualista. También creo que eso lo dice Holmgren en su texto. Claro, ahí hay algo de una crítica al presente, ¿no? Es decir, Estados Unidos, donde ya todos de por sí, gracias a la segunda enmienda, suelen cargar un arma, ¿no? Y andan en Ford por California, o sea que es una distopía posapocalíptica, pero por otro lado hay muchos elementos del presente, ¿no? Como si Butler estuviera diciendo, la humanidad es una radiografía de la humanidad en la década del 80. Claro. Un país gobernado por Reagan. Mariana, que veo tu mano levantada, ¿no? Sí, Melissa, ¿te parece ver en algún momento una respuesta al lenguaje es un virus, siendo que Octavia finalmente también es una baby boomer y debe haber leído en sus años jóvenes toda esa literatura beat de la que venimos? No te entendí ahí al principio si el lenguaje es un virus. Claro, el lenguaje es un virus, es un verso creo que de Burroughs, William Burroughs. tomado por Laurie Anderson, una canción muy hermosa, por cierto, y me llamó la atención la asociación del lenguaje y el virus, y me preguntaba si quizá había allí alguna respuesta hacia el lenguaje era un virus, pero a lo mejor se me antojó nada más porque sí. En realidad no sé qué tanto Butler había leído a los beats, quizás sí, pero creo que el cuento está diciendo un poco lo contrario, ¿no? Por la culpa de este virus se pierde el lenguaje. No sé si está diciendo que el lenguaje es el virus, ¿no? En realidad Por eso, es muy lo ambiguo, pensaba, no sabemos muy bien. es cierto, lo pensaba como una respuesta en realidad, como diciendo solo hablando vamos a poder avanzar, cuando en realidad el mensaje anterior era el lenguaje es un virus. Bueno, podría ser.
Sí, podría ser. No lo sé, no leí ese texto. Claro, la idea de Burroughs es que en realidad el mundo construye subjetividad a través del lenguaje, algo que cualquier lingüista más o menos serio sabe, ¿no? Y entonces Burroughs, en esa posición anticultural, contestataria, destructiva, rebelde que siempre tuvo y a la que fue bastante fiel, hemos de decir, y a su esposa le costó la vida, de hecho, y a varios amigos también, él lo que proponía es que en realidad la racionalidad, pueden decir la racionalidad occidental si quieren, pero en realidad él piensa en la racionalidad humana, es una jaula, ¿no? Y te contagian, es una enfermedad. La lógica del lenguaje, todo lo que, esa frase, esa expresión inglesa tan fuerte de make sense, ¿no? Hacer sentido, todo lo que tiene sentido, la gente, se te enseña a tener sentido a través del lenguaje, entonces te enferman con lógica, porque el lenguaje es una cadena lógica, ¿no? Una construcción que tiene que tener sentido para que el otro entienda. Entonces Burroughs decía, el problema es el lenguaje, y coincido con Melissa en que en realidad este cuento está del otro lado, está como diciendo, el problema es no tener lenguaje, o sea, el lenguaje sería la salvación, el cuento se pone del lado de, ojalá tuviéramos comunicación, por eso al final, en un gesto que podríamos discutir, la heroína, digo porque la heroína decide que va a proteger a estos niños porque los niños hablan, son el futuro. Alguien podría decir, ¿por qué no protege a otros niños? ¿No? Pero bueno, no vamos a... Sí, yo también lo pensé como una respuesta, pero justamente como una respuesta confrontativa, sobre todo cuando en el epílogo, perdón, no en el epílogo, en el final del cuento dice, bueno, ¿cuándo vamos a dejar de agarrarnos a las piñas y dirimir nuestras cuestiones a las piñas y vamos a hablar? Que hay algo naif también un poco en todo eso. No sé si incluso no es irónico, ¿no? De tan naif. Te agradezco que lo digas, porque siento que esos epílogos, que así creo que están presentados como epílogos, yo siento siempre que ella es como que dejó pasar un tiempo, porque los cuentos fueron publicados varios años después, ¿no? En esa antología. Y esa antología lo que hace es, como bien decía Melissa, tratar de llevar la recepción hacia donde ella quiere, hacia otro lugar, más lúdico, más desenfadado. Y justamente en este cuento lo que elige es contar la anécdota de la que surgió. Una amiga estaba enferma de una enfermedad terminal y ella le iba a visitar en colectivo porque no sabe manejar, y entonces un día en el colectivo se agarraron a trompadas. Y estoy seguro de que el lector que lee ese epílogo está esperando que ella diga, me puse a pensar en el fin de la humanidad porque la enfermedad terminal de mi amiga. Y no, en realidad era una anécdota de dos tipos que no sé, acá en Argentina podrías escribir un cuento así cada 15 minutos, ¿no? Viste que parece por momentos una reflexión de peluquería, ¿no? Como Claro, si yo fuera ahora al chino y veo dos pibes en la plazoleta agarrándose las piñas y digan, ay muchachos, hablando se entiende la gente. Me pareció en algún punto hasta bizarro. Es raro, pero yo creo que, como bien decía Melissa, hay un intento de llevar a los receptores, que ella ya los tenía en ese momento, hacia algún otro lugar un poco más, no sé qué frase, no sé qué palabra usar, ayúdame Melissa, pero refrescante, lúdico, para que no la pongan ahí, no en el lugar de James Baldwin, ¿viste? Yo no soy James Baldwin ni lo quiero ser. Sí, yo coincido un poco con eso, ¿no? De hecho, en varios epílogos uno espera a veces una respuesta o, bueno, uy, a ver qué reflexión va a hacer, pero en realidad no la hay. Y creo que tiene que ver con esto de salir un poco del lugar como la escritora negra que viene a decir algo o viene a criticar un poco, no sé, el orden establecido, etc. Que de hecho yo cuando empecé a leerla un poco me desilusionaba eso, como que nunca tenía, a ver, bueno, dónde está el pensamiento de ella sobre la sociedad. Pero en realidad creo que tiene que ver con este juego de crearse quizás una imagen de autora popular quizás, ¿no? Hay algunas entrevistas, algunos videos de ella que son muy interesantes de ver, donde ella comenta un poco estas cuestiones y siempre toma como algunas de estas anécdotas así un poco berretas o bizarras. Pero sí. No, es que son más, como decimos técnicamente, mitos de autor, ¿no? Ella trata de llevar sus obras literarias a anécdotas que son mitos de autor. Me pasó esto o me acordé de aquello, qué sé yo. O sea, no traten de leerme como una alegoría de no soy representante de, soy una persona, soy un sujeto, individuo, no represento a nadie, ¿no? Desde esa situación un poco ambivalente de soy eso, pero no quiero serlo, o quizás en los 90, porque ya lo era, puedo desdecir la construcción de público que se me estuvo haciendo, etcétera, etcétera, ¿no?
Yo les mostraba recién la tapa de la revista en la que publicó este relato, era la revista súper estándar, es mainstream total, era la revista de Asimov. ¿Mm? No se sabe muy bien si Asimov se tomaba la molestia de elegir todos los relatos, probablemente no, porque a esa altura Asimov era una especie de gran industria, tenía como 50 empleados que le elegían las cosas, incluso escribían por él. Pero bueno, salir en la revista Asimov es como ya estar en el mainstream. Y realmente a Asimov no le interesaba mucho si era negra, si era gay, si era indio, o sea, le interesaba si el relato era bueno o no, como ciencia ficción, ¿no? Son criterios distintos, son todos admisibles, pero distintos, ¿sí? Así que está buena la antología porque tiene estos epiloguitos que enriquecen la visión de la autora porque nos sorprenden, ¿no? Nos descolocan, la reposicionan como una autora que quiere ser leída como autora, no como representante de una etnia. Alguna cosa más que yo había marcado aquí que aún no dije, y para cerrar un poco, es interesante, me parece el narrador, es un narrador equisciente, parece un narrador omnisciente, pero poco a poco nos damos cuenta de que está con ella. Hay algún momento en el que el narrador hace algo que no es muy propio de un narrador equisciente puro, por ejemplo, cuando nos repone la historia de ella. En realidad, un narrador equisciente puro, acá tendríamos que tener a Henry James al lado para que nos dé una clase magistral, pero un narrador equisciente puro está solidarizado a tal punto con su personaje que ve lo que el personaje ve, oye lo que el personaje oye, siente lo que el personaje siente, pero en realidad no organiza información pasada. Porque para organizar información pasada, por supuesto que el personaje sabe su propia información, aunque esta heroína tiene problemas de memoria, pero se supone que más o menos sabe quién es. Entonces digo, cuando el narrador equisciente se vuelve tan equisciente que nos cuenta la historia del personaje, en realidad se está transformando en una especie de narrador omnisciente. Es como que se acerca para alejarse, porque toma un paso de distancia y nos cuenta cómo ese personaje llegó a donde llegó y qué es lo que le pasó. Entonces ahí hay un pequeño deslizamiento, ¿no?, entre la omnisciencia y la equisciencia, que me parece interesante como técnica de relato, como la Butler empieza el relato por un punto de ataque bien alto, que es el que nos cuenta en la anécdota del epílogo, se están por pelear en el autobús. También es sugestivo, me parece, que el autobús, pudiendo ir por una calle que se llame de cualquier manera, va por una calle que se llama Washington, ¿no? No sé, perdón, yo leo todo de una manera como muy simbólica, ¿no? El auto Ford, Washington, todos con armas, digo, era Estados Unidos en los 80, el presidente Ronald Reagan. Imagino que Octavia Butler no estaba muy contenta con eso, más allá de que ella dice que esto no tiene nada que ver con eso, sin embargo, yo veo que eso está en todos lados, ¿no? California, además, el estado donde mucha de esa gente republicana salía en ese momento. Ahora es todo lo contrario, es un estado fuertemente demócrata, de hecho la vicepresidenta es de allí. Bueno, y después yo me había notado dos cosas que un poco las hemos ido desglosando con Melissa a lo largo del diálogo. ¿Qué es esto más? ¿Ciencia ficción, distopía, ficción post-apocalíptica, ¿no? ¿Dónde uno pondría más cómodo a este relato, ¿no? ¿Habría más ciencia ficción si en realidad la idea científica, es decir, si hubiera una mejor explicación de cómo surgió el virus, de que por qué hizo el daño que hizo, etcétera? Es decir, ¿no? La literatura de ciencia ficción toma o desarrollos de ciencia aplicada, es decir, tecnología, técnica, o toma discursos científicos, hipótesis muy recientes, aún no comprobadas, desafiantes, ¿no? Y las pone en relato, las pone en escena. Como ciencia ficción no es exactamente ciencia ficción entonces, porque en realidad se habla de un virus que produjo tales cosas, no se sabe muy bien el cómo ni el por qué, y no parece importar demasiado, no se discute tanto eso, ¿no? Distopía en realidad no es la reorganización de un mundo en el que todo se ha vuelto peor, pero ese mundo es funcional. Parece que es un mundo que se está degradando. Entonces, más que una distopía, es propiamente una ficción post-apocalíptica, ¿sí? Lo que vemos es que la distopía ya sucedió, la distopía fue el virus, y ahora el mundo es los restos de un apocalipsis, ¿no? Y sorprende un poco al final esa reconstrucción de una célula familiar, ¿no? Cuando Ray, tras perder a este nuevo novio, Obsidiana, descubre que estos dos niños hablan y entonces ahí se pregunta, el narrador se pregunta con la heroína, si acaso no habrá algunos niños que pueden hablar, si acaso no habrá sido algo generacional y entonces los niños que están naciendo ahora son sanos, son recuperables, se les puede volver a enseñar a hablar, es decir, la humanidad puede renacer. Está un poco ese problema. Y de nuevo, bueno, esto al final, esto que hablábamos, ¿no? Los elementos, los que se supone que podrían entrar el afrofuturismo, crítica de raza, crítica de género y crítica ambiental, ¿sí?
Y ahí, ¿qué es lo que ves más vos, Melissa, en este relato en particular, ya no en Octavia Butler? Hay cuestiones de género, hay cuestiones de raza, hay cuestiones ambientales. Sí, claramente hay algunas cuestiones de género, por ejemplo, habla en varios momentos sobre la situación de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, Ray, por un lado, que se la muestra siempre en un estado de alerta y sabe siempre cómo salir bien parada de distintas situaciones. Y en algunos momentos dice cómo el narrador cuenta cómo las mujeres habían aprendido a ir solas, ¿no? A decidir bien con quién querían estar o en compañía de quién querían estar. Ahora no me acuerdo exactamente la página. Y también comenta esta cuestión de cómo la narradora intenta escapar de esa ciudad en donde vive, decide emprender ese viaje también porque tenía un vecino, esto me parece interesante, no lo recordaba cuando lo había leído anteriormente, tenía un vecino que la amenazaba o quería que se quedara con él y con otras 2 esposas que tenía. Sí. Claramente ahí hay una cuestión de género, también con esa cuestión de cómo aparece un hombre, que no se sabe si es el marido de él, esa mujer a la que asesina en frente de sus 2 hijos. Una crítica sobre la raza no me parece, en cuanto a raza, en cuanto a color, por ejemplo. Sí, en tanto que hay claramente discriminación, por un lado, hacia las personas zurdas, ¿no? Que se dice que tienen otras capacidades distintas y son vistas como amenazas o como también personas extrañas. Y esta cuestión de cómo se envidia o cómo se tiene celos a las personas que pueden hablar, como en el caso de Ray. ¿No? Que eso sí, quizás ahí, más que una cuestión racial, sí, problemas de discriminación. Y como esa cuestión de estar parados ante la diferencia puede ser una amenaza y puede ser peligroso para uno. También por eso Ray decide ocultar, ¿no? Su capacidad de hablar. Y también está esta cuestión a la crítica, obviamente, de la sociedad, supongo que estadounidense, aunque sea por lo menos en ese momento, y creo que hoy en día también, esta cuestión del individualismo, ¿no? Generalizado. Y en cuanto a esta cuestión que vos nombrabas recién bueno, que es una utopía, ciencia ficción, es un relato posapocalíptico, claramente sí. Patricia Lozano sí, ella dice que es una utopía crítica. Me parece interesante y también raro, ¿no? ¿Por qué utopía? No, yo no veo la utopía acá. Sí, quizás al final hay un desliz hacia un posible futuro mejor. Otros también han llamado, no sé, distopía crítica, este tipo de relatos de Butler, donde hacia el final aparece también una cierta esperanza. Pero sí, es un relato bastante raro, ¿no? Ciencia ficción claramente no, más que nada solamente por este motivo de un virus o de una enfermedad y de este futuro ciertamente negativo. Pero bueno, también hay que pensar un poco, creo que en el contexto, ¿no? Como decías antes, la ciencia ficción estaba un poco en decadencia y aparecen otros autores que quizás no hablaban o no especulaban tanto sobre ciencia de manera dura, ¿no? Y iba más por otro lado. Pero bueno. Lo Melissa, otro era ¿Cómo, Mariana? Perdón, ¿notaste también que cuando describe el acercamiento sexual dice algo así como, bueno, es la primera vez que a alguien se le aproxima sin violentarla, no tengo el texto a mano, pero algo así como que es la primera vez que a alguien se le aproxima sin violentarla y dice que el hombre huele rico, que huele a hombre. También en ese sentido me parece un pelín como vindicatorio, digamos, de lo que puede ser un varón utópico, si seguimos en esta línea. Bueno, sí, ¿no? En un momento describe a Obsidiana como un hombre bien peinado, bien puesto, ¿no? Bien vestido. Sí, es cierto, y con rico perfume. Además es cierto, pero esta cuestión... ¿Cómo? Perdón. No, que Obsidiana hace algo muy del western. Aparece cuando está rodeado, ¿viste? Estás rodeado por los salvajes y aparece el héroe que te salva en un Ford y te lleva. O sea, hay algo ahí de un estereotipo, ¿no? También. Sí, pero después también creo que resulta quizás un poco
desconcertante este hecho de que muera de manera fortuita, ¿no? Que de repente estaba vivo y de repente, bueno, ese héroe se destruye, ¿no? Se muere así nomás, con un disparo. Muere porque ella no le puede, o sea, no se pueden avisar por la falta de comunicación, ¿no? Ahí hay un impedimento y bueno, y el hecho de que las armas son ubicuas, entonces hay un arma ahí, sí. Claro, y esta cuestión que vos decías de que siente por primera vez que alguien la toca, creo que también tiene que ver con esta cuestión de lo extraño que es el tacto humano o de este afecto, ¿no? Después de esta disolución de cierta comunidad, de cierta sociedad. Sí, ella tiene el temor de ser violada, ¿no? Se habla en el relato más de una vez de que las violaciones son como algo que está ahí continuamente. Por un lado está este vecino que vive en la casa de enfrente de ella, que ya tiene a dos concubinas, no sé cómo llamarlas, que las tiene trabajando ahí cuidándoles la huerta, ¿no? Y ya le hizo una serie de gestos obscenos a Ray para decirle vos vas a ser la próxima, donde no sé si hay una crítica a los mormones, pero en todo caso hay un modelo de masculinidad apropiativa, ¿no? Donde las mujeres son mercancía. Y por otro lado, el relato más de una vez invoca el temor a la violación. De hecho, Ray es consciente al bajar del colectivo de que todos la están mirando y diciendo, bueno, ahora te vamos a violar, como diciendo, ya está, listo, nos peleamos, ahora te violamos, ¿no? Hay una continuidad en la perversión humana, en la degradación. Y además que no hay lenguaje, hay gestos, pero la mayor parte de los gestos son gestos obscenos, ni siquiera son gestos muy evolucionados para sustituir comunicaciones profundas, ¿no? Sino que uno puede imaginar todo el tipo de gestos que no sé, que hacía Olmedo en su programa de televisión, o sea, los más obscenos. Sí, los gestos que hacen los barra brava en la cancha de fútbol, digamos. Ni siquiera es... Sí, es cierto, eso, los únicos que hacen gestos que sirven realmente para comunicarse son justamente Obsidiana y Ray, ¿no? Cuando están Claro, señalando el mapa y son los los únicos civilizados, digamos. gestos son simplemente fuck you, te voy a violar, te voy a matar, andate acá, etc. Son como muy pocas señales, ¿no? Bien. Yo había puesto, porque en el campus hay una serie de materiales, esto lo está viendo poca gente ahora porque están con las monografías, esto no entra en las monografías, pero bueno, si lo quieren visitar este texto, ojalá que sí, el cuento es interesante. Y entonces hay un par de materiales en el campus que acompañan. Uno es justamente el de la colega de La Plata, Patricia Lozano, ¿sí? Que compara este relato con otro relato, ¿no? Para reivindicar cierta producción femenina en esta moda de lo post-apocalíptico. Y luego el de Holman Troy, que como mencionábamos antes, ¿no? Como ella hace un estudio de la afasia y la pérdida de la capacidad de simbolismo y de comunicación, ¿no? Este diagnóstico caricaturizado un poco en el relato. Así que, perdón, lo muestro nuevo por si no los vieron, están en el campus, bueno, luego voy a subir el PDF, así que pueden acompañar si les gustó el relato o quieren seguirlo pensando. Bueno, y los que vayan a final regular de la materia, este relato forma parte del elenco de textos, así que tendrán que conocerlo. Pero bueno, me parecía un buen relato. Lo pasé detrás del Club de la Pelea porque me dio la sensación, y la sigo teniendo, de que el Club de la Pelea era un texto mucho más propicio para producir una monografía de 6 páginas que este relato, que es un relato más breve. Ahora que lo charlamos, casi que me arrepiento, porque el relato tiene mucho para decir, pero bueno, quedará para otra instancia posterior. Así que bueno, ¿alguna cuestión que estamos olvidando decir, Melissa? ¿Algo que yo me pasé por alto? ¿Algo que quieras agregar? No, simplemente algo sobre el final, que... No, dos cosas muy cortitas. Un poco por un lado, ella en sus obras, en este cuento también aparece, toma en consideración el rol de la educación, ¿no? Ray es maestra, Claro, y un maestra de poco historia. podemos pensar, maestra de historia, sí, también dice que es escritora en el momento. Esta cuestión de cómo los niños son valiosos, ¿no? Y esta cuestión de la infancia ligada a la educación me parece interesante. Aparece también en varios de sus novelas, por ejemplo. Cómo hay narradores o protagonistas, bueno, en este caso es solamente protagonista, que son también educadores. Esta cuestión de lo importante que es la educación es bastante recurrente. Y algo también interesante, que para aquellos que les gustó este relato, ella en el prólogo a esta antología
comentar cómo muchos de estos cuentos son semillas o son pequeños fragmentos que después ella explora en novelas. Y esta cuestión de sonidos de habla un poco se ve también en su novela Parábola del Sembrador, que esa sí está traducida, y también aparecen todas estas cuestiones sobre la disolución de la sociedad, se habla también de una enfermedad y de ciertos estragos que causaron que no exista más los Estados Unidos, por ejemplo, como país o como nación. Y también está esta cuestión de Ray, por ejemplo, que es el centeno, que es una semilla que da vida, que es justamente el tema de esa obra, ¿no? Me pareció interesante ponerlo en relación con la novela. Como siento que un poco este cuento es un poco programático de lo que después desarrolla posteriormente. De hecho, la novela es 10 años después, 20 años después más o menos la publica. Esa también está traducida, ¿no? Esa está traducida. Esa está traducida. Sí, Ok. de hecho se consigue acá. Bien. Vos valorás mucho lo que se consigue acá y lo que no se consigue acá, porque con la pandemia quedaste totalmente aislada, no podés conseguir libros. Tenés que. De hecho, este año conseguí 3 libros de ella, una locura, acá, en Capital. Das una conferencia sobre Octavia Butler hace un año y medio, no tenías nada para mostrar. Decías, bueno, es una autora que escribe libros, qué sé yo, y mostrás la foto de la tapa, Sí, archivo virtual. Y es el sí. problema de la pandemia Habla y la. de un cambio, o por lo menos de algo progresivo, porque me llamó la atención cómo en estos 2 años empezaron a aparecer obras de ella en librerías Sí, locales. sí. Y entonces te hago una última pregunta yo y ya podemos hablar ahí. Lo que estás leyendo de ella y por lo que tenés visto, es algo que yo no lo tengo muy bien calibrado, porque la veo ahí en el afrofuturismo, en esta especie de tribu selecta. Eh, Ella está recorriendo un proceso, digamos, de futura canonización literaria, está en un proceso de consagración post-mortem, o va a quedar como una especie de rareza. ¿Cómo la ves en la institución literaria, digamos, en términos de mercado, No, al contrario. Un poco también esta cuestión de que empiece a llegar al ámbito editorial local es bastante significativo de esto. Ujú. Yo creo que se está recuperando, bueno, en Estados Unidos, no sé si canónica, pero se la lee mucho, de hecho se hace anualmente un congreso especialmente dedicado a Octavia Butler. Ujú. Todo el tiempo se publican, yo que estoy un poco tratando de actualizarme, todo el tiempo se publican ponencias o artículos sobre su obra. Y toda la cuestión, que creo que también se puso un poco de moda, toda la cuestión de lo negro, ¿no? Está cada vez más presente, ¿no? Creo que tiene que ver también con eso. Con esta También menudo homenaje le hicieron los de la NASA poniéndole Monte Butler al hallazgo en Marte. Eso ya la va a dejar para la inmortalidad. Nadie va a pensar que es por Judith, precisamente. Sí, fue el año pasado, ¿no? Sí. Sí. El tema con la NASA es que cada vez que detecta que hay un escritor de ciencia ficción, ya casi no importa quién, le ponen el nombrecito del escritor a cualquier accidente geográfico extraplanetario que encuentren. Al principio era un honor, ¿no? Porque había el asteroide Asimov, el cráter Bradbury, pero ahora ya ya qué sé yo, ya está. Pero está bien, es buen dato ese también. Hay un reconocimiento, eso suma. Bueno, quizás algún día veamos las obras completas de Octavia Butler en la colección Library of America. Qué sé yo, ojalá suceda. Eh, Creo que para que eso suceda, va a tener que ser sacada del nicho de la ciencia ficción, del afrofuturismo, ¿no? Y probar que tiene una legibilidad más allá de estas etiquetas. Es algo que requiere un tiempo y tiene que haber académicos que se dediquen a ella y críticos que la reivindiquen. Así que bueno, aquí la tenemos a Melissa para eso. Bueno, muchísimas gracias, Melissa, por la participación. Yo hago un cierre aquí. La semana que viene ignoro si vamos a hacer si voy a hacer una pequeña clase pregrabada, no sé, veré un poco cómo son los ánimos de ustedes, me lo pueden contar por mail, o si hacemos un cierre así en vivo, comentando un poco los textos y lo que fue el programa. Tengo que hablar también con mis colegas, tenemos que ver cuántas y cómo llegan las monografías que llegan y cuán saturados estamos de trabajo. Y los recuperatorios, además. Si Dios quiere, haremos un pequeño cierre. Espero volver a conectarme. Ojalá tengan ganas y tiempo el miércoles que viene para decir algunas cuestiones sinópticas de lo que me parece que fue esta cursada y quizás hacer un saldo. Veremos dónde estamos el miércoles que viene.
Mientras tanto, los saludo. No sé si hay alguna cuestión, pregunta o cosa. No quiero apretar el botón así cruelmente y dar por terminado el evento. ¿No quieren que vayamos a tomar algo cuando terminemos la cursada? Es una propuesta común de hacer en un aula. Así me sorprende un poco, porque te diría, bueno, no creo que entremos aquí en mi comedor, No, pero al aire libre, yo no me meto en casas todavía. claro. Bueno, Bueno, veremos. dejo la moción para que todos Muy bien, bueno, decidan. tomamos la moción. Veremos dónde está cada uno. Podemos poner el mapa de Google y que cada uno marque sus lugares. Quizás descubramos que estamos todos a 80 kilómetros uno de otro y que es un poco impracticable eso. No lo sé. Puede ser. En el medio tenemos las elecciones, si no me equivoco, ¿no? Y luego, bueno, veremos dónde estamos la semana que viene, parados. Pero sí, Está todo previsto, profe. Tiempo al tiempo. Ya iremos viendo luego de que entreguemos la monografía. Ya, vos no te preocupes, está todo previsto. ya no me preocupa, fantástico. Bueno, está bien. Dicho así, asumo que ya tienen ahí algo combinado. Bien, está perfecto. Bueno, sí, ¿No sabes? ojalá. Lo contesto. Está bien, perfecto. Bueno, perfecto. Perdón, yo quiero ver a Griselda y a Nancy. ¿Las querés ver en cámara o en presencia? No entiendo. Y si fuera en presencia, mejor. Las Bueno. extraño. ¿Las extrañas? Sí, no sé. A vos también. Está todo muy difícil, digo, como estamos todos por computadora. Con el tema de Griselda se te complica, está en Montevideo. Bueno. Pero bueno, vamos a hablar con su manager, no sé. Qué sé yo, quizás el año que viene haya presencialidad ya, no sé, y quizás el año que viene no solo haya presencialidad, sino en el nuevo edificio, y eso para todos nosotros sería un gran cambio. Y los muy nuevos ni lo van a notar, porque nunca fueron al edificio viejo, o sea que no entienden bien qué es el edificio nuevo. Pero bueno, vamos a ver. En principio, cortamos acá. Gracias, Melissa, de nuevo. Gracias a todos los que se quedaron. Yo voy a cortar la grabación. Quizá nos veamos pronto o no, no lo sé. Queda la moción hecha y la semana que viene por ahí hacemos un cierre así en vivo, si hay gente interesada en conectarse, o si no hago un saludo grabado, no sé, veremos. Por lo pronto Marcelo. terminen bien. Sí. Ay, ¿Perdón? perdón. Sí. Perdón, pero ¿te puedo hacer una pregunta recontra mundana y re como cortamambo de este tema? Sobre la monografía. Es muy específica. Entonces espera que corto la grabación y me la haces. Así Dale. no torturamos al que mira esto para leer Octavia Butler. Ahí corto.